Ucrania no solo está luchando contra Rusia en las líneas del frente, sino también mucho más allá de ellas. En lo profundo de las regiones de Rusia y los territorios ocupados, miles de agentes encubiertos, incluidos ucranianos, tártaros e incluso rusos, trabajan activamente contra el Kremlin desde dentro. Juntos forman la unidad Atesh y se han propuesto obstaculizar la guerra por cualquier medio necesario, desde tácticas furtivas de sabotaje hasta el intercambio de inteligencia interna. Estos valientes agentes brindan servicios invaluables al ejército ucraniano, y los últimos ataques exitosos han enviado ondas de choque directamente al corazón de Moscú. Atesh, que es la palabra tártara de Crimea para movimiento de fuego, comenzó en el verano de 2022, poco después de que comenzara la invasión a gran escala de Ucrania. Uno de los representantes del grupo, que solo se hace llamar Soka, explicó en una entrevista con el Centro de Análisis de Políticas Europeas, CIPA, cómo comenzó todo. Un grupo de activistas pro-ucranianos en Crimea, incluidos tártaros de Crimea, tuvo la idea de crear el movimiento. La guerra se estaba prolongando. Rusia era completamente incapaz de lograr sus objetivos y estaba claro que se anunciaría la movilización. La movilización resultó ser una bendición para el movimiento, ya que los comandantes rusos cometieron un error fatal. Forzaron a la gente de Crimea a unirse a las filas rusas. Eso significó que los miembros activos de Atesh pudieron ingresar al ejército del Kremlin, lo que abrió muchas más oportunidades para el sabotaje y otras operaciones encubiertas. A partir de ahí, el movimiento comenzó a crecer, como señala Soka. Desde el inicio de la movilización, desde el otoño de 2022, los primeros agentes de Atesh fueron movilizados en el ejército ruso. Algunos se unieron por su cuenta y otros fueron reclutados. Desde entonces, el movimiento creció. Cada persona tenía sus propias razones para unirse. Algunos habían pasado su vida en las fuerzas del orden y sentían una profunda injusticia por la invasión, por ejemplo. Algunos solo eran personas comunes que sentían la necesidad de actuar correctamente. Otros miembros fueron más afectados por los acontecimientos en Ucrania. Soka menciona, por ejemplo, la historia muy emotiva de un hombre que perdió a su padre en la guerra y decidió unirse a Atesh para vengarlo de alguna manera. Aunque sus antecedentes e historias varían, todas estas personas comparten un objetivo común: expulsar a Rusia de Ucrania y poner fin a la guerra. Llevan a cabo su misión de diversas maneras. Hacia finales de 2022 y ya entrado 2023, por ejemplo, hubo informes de que miembros de Atesh y otros partisanos incendiaron cuarteles rusos, hicieron explotar puestos de control de la Guardia Nacional y tendieron emboscadas a convoyes. Pero gran parte de las operaciones del movimiento no ocurren con disparos y explosiones, sino en las sombras, con agentes que vigilan sigilosamente sitios militares rusos, instalaciones de defensa y empresas, compartiendo lo que aprenden con Ucrania. Desde entonces, el movimiento tiene agentes en decenas de pueblos, ciudades y regiones, desde los más cercanos a las líneas del frente hasta la gélida tundra de Siberia. Ellos pueden recopilar una enorme cantidad de información en lugares que normalmente serían de difícil acceso para las fuerzas de Kiev, y esa información ha demostrado ser invaluable en más de una ocasión. De hecho, los representantes de Atesh dicen que sus agentes desempeñaron papeles fundamentales en numerosas operaciones ucranianas durante las primeras etapas de la guerra, incluyendo ataques exitosos a embarcaciones e infraestructura de la flota rusa del Mar Negro alrededor de Crimea, como el buque de desembarco Minsk, el submarino Rostov del Don y la operación Trampa de Cangrejo, un ataque al cuartel general de la flota en Sebastopol, que resultó en la muerte de decenas de oficiales rusos de alto rango. Como explica Soka, nuestra gente, activistas y personal del cuartel general registraron todos los barcos en la bahía de Sebastopol, incluidos los que estaban en reparación, entrenamiento y sus horarios. Gracias a nuestra información, las fuerzas de defensa pudieron atacar. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que Rusia se fue dando cuenta cada vez más de Atesh, los servicios de inteligencia del Kremlin intensificaron la búsqueda para encontrar y eliminar a cualquier agente en sus filas. Como resultado, el grupo tuvo que volverse más inteligente, más sigiloso y más estratégico en sus métodos. Además, como señala Soka, el riesgo elevado hizo que algunas personas se alejaran del movimiento, temiendo por sus vidas y la seguridad de sus seres queridos. En 2022 había más entusiasmo. Mucha gente, impulsada por la emoción, nos apoyó y trató de ayudar en todo lo que pudo. Las emociones han disminuido, y muchas personas dispuestas a correr riesgos han abandonado los territorios ocupados. Ahora es más pragmático, más sistemático, más metódico. Pero no es porque Atesh se haya hecho un poco más pequeño que sea menos efectivo. Todo lo contrario. De hecho, el movimiento se ha fortalecido y ha tenido más impacto con el tiempo.
En 2024, por ejemplo, organizó un proyecto llamado Bund, que significa motín en inglés, el cual consistía en la creación de un canal de información privado para el personal militar ruso que se mostraba reacio a participar en los asaltos suicidas del Kremlin en el frente. El canal brinda a los soldados consejos para retrasar o interrumpir operaciones en el frente, como poner huevos crudos en motores de vehículos. Todos salen ganando. Los soldados que siguen las recomendaciones del canal logran mantenerse con vida al menos un poco más, ganando tiempo para una posible fuga o deserción. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas no deben preocuparse tanto por enfrentar tantos grupos de asalto en el frente. Poco después de que se lanzó el canal, soldados en numerosos territorios ocupados, incluyendo Jersón, Donetsk y Zaporilla, se pusieron en contacto con el movimiento Atesh y confirmaron que habían seguido sus consejos. Usaron nuestros métodos, aprendieron y causaron que su equipo fallara. No fueron a ninguna parte. El valor de esto no puede ser subestimado. Aunque los asaltos en primera línea de Rusia hoy suelen ser ineficaces y causan principalmente bajas masivas para el Kremlin, algunos aún dejan huella. Ciertos escuadrones a veces logran penetrar las líneas ucranianas, por ejemplo, o capturar pequeñas franjas de tierra, extendiendo el control ruso y facilitando que planeen sus próximos movimientos o incluso rodeen posiciones ucranianas. Al retrasar y obstaculizar estos ataques, los agentes de Atesh están limitando la capacidad de Rusia para librar su guerra contra Ucrania. Causan a los comandantes del Kremlin más problemas y dolores de cabeza, mientras reducen el derramamiento de sangre innecesario en ambos bandos. Para otro ejemplo de las actividades de Atesh, Soka señala a la 126ª Brigada Independiente de Defensa Costera de la Flota del Mar Negro. Esta brigada está desplegada en el frente de Jersón y ha realizado repetidamente asaltos en islas del delta del río Dnieper. Gracias a Atesh, esos asaltos de repente se volvieron mucho menos efectivos, ya que la brigada reportó motos acuáticas descompuestas, botes inflables dañados y motores que no arrancaban, todo como resultado de actividades de sabotaje encubiertas dentro de las filas rusas. Soka afirma que el problema se volvió tan grande y generalizado que los funcionarios rusos tuvieron que ordenar una investigación especial de las unidades en esa zona en un intento desesperado por frenar sus operaciones encubiertas. Y eso no es todo. Los operativos del movimiento siguen recopilando y compartiendo inteligencia con las fuerzas de defensa de Ucrania. Su arduo trabajo suele pasar desapercibido, pero el ejército ucraniano lo aprecia profundamente. De hecho, es solo gracias a la gran cantidad de información recopilada por estos agentes que las fuerzas de Ucrania han podido organizar y ejecutar tantos ataques exitosos contra la infraestructura de Rusia. En años recientes han aumentado los reportes de ataques con drones y misiles a refinerías, oleoductos, depósitos de municiones, almacenes de combustible, plantas de misiles, fábricas de drones, puertos y similares. Los agentes de Atesh no participan en todos los ataques, pero sí han tenido un papel importante en varios. Ayudan a los equipos de drones y misiles de Ucrania a entender exactamente dónde se encuentran las instalaciones clave de la infraestructura, cuán vigiladas están, qué tipo de defensas hay en la zona, dónde se almacenan o sitúan los activos más valiosos y cosas por el estilo. Soka enumeró varios ejemplos de ataques impactantes en los que Atesh estuvo involucrado, incluyendo ataques a instalaciones petroleras en lugares como Lugansk, Crimea y el puerto de Kafkas, junto con un ataque a la planta de pólvora de Kazán y al aeródromo de Baltimore, donde Rusia almacena cantidades significativas de bombarderos Su-34 y drones. Y hablando del aeródromo, Soka informó: nuestro agente trabajó allí y pudimos rastrear a varios de los operadores de drones. Después de eso, logramos pasar la información al frente de Donetsk. Con más incidentes, Rusia ha intensificado sus esfuerzos para eliminar a los agentes de Atesh, pero los partisanos siempre logran mantenerse un paso adelante. Pero antes de ver cómo lo hacen y algunas de sus operaciones más recientes, si quieres más análisis como este, asegúrate de estar suscrito a El Show Militar. Lo desglosamos así cada semana. Increíblemente, una de las formas en que Atesh ha logrado mantenerse tan efectivo mientras se va de la detección es, de hecho, trabajando justo bajo las narices de los rusos. Ha reclutado y trabajado junto a un gran número de soldados rusos sin que sus comandantes siquiera se den cuenta. Esto no es nada sorprendente, porque a medida que la guerra ha avanzado y la moral de Rusia ha caído en picada, cada vez más tropas del Kremlin han despertado a la realidad de la situación en la que se encuentra su país. Ellos entienden lo inútil y sin sentido que es esta llamada operación militar especial, y han visto a sus compatriotas ser tratados como poco más que carne de cañón, lanzados una y otra vez al matadero
en asaltos frontales inútiles. Muchos de ellos no quieren ser parte de eso, pero se alistaron o fueron presionados para unirse al ejército antes de darse cuenta de la verdad. Atrapados entre la espada y la pared, pero aún decididos a hacer lo correcto, estos soldados quieren colaborar con los ucranianos para debilitar el esfuerzo bélico de Moscú desde dentro. Y Soka tiene innumerables historias que contar sobre soldados rusos que dan un paso al frente y arriesgan su seguridad para recopilar información que salva vidas. En el frente de Zaporilla, un militar en servicio activo se puso en contacto y entregó los planes para un ataque a una aldea. Esto permitió a las fuerzas ucranianas identificar la verdadera dirección del ataque y repeler el asalto, evitando el engaño al que se pretendía someter a los defensores. En todas las líneas del frente se han repetido historias donde comandantes rusos creían tener ventaja o sorprender al enemigo, pero Ucrania ya estaba preparada para atraparlos, todo gracias a Atesh. Los agentes del movimiento siguen realizando misiones de sabotaje, cortando las líneas de comunicación usadas por Rusia para coordinar y planear sus operaciones militares, por ejemplo, mientras también interrumpen y dañan el sistema ferroviario que ha sido una pieza clave de la máquina de guerra del Kremlin para mantener a las tropas abastecidas con comida, agua, municiones y armas. En abril de 2026, por ejemplo, surgen informes de que el movimiento de resistencia Atesh destruyó una locomotora militar en la región de Rostov. El incidente ocurrió cerca de la estación de tren Likaya, un nodo de tránsito clave para la carga militar que se dirige hacia el territorio ocupado de Zaporilla. Los trenes que llevan municiones, combustible y vehículos blindados suelen pasar por aquí. Pero gracias a Atesh, uno de ellos ya no volverá a circular por esa ruta. El grupo informó que el costo de la locomotora destruida fue de al menos $150,000 y agregó: pero el costo real para Rusia es mucho mayor. Los ferrocarriles rusos enfrentan una grave escasez de locomotoras operativas y su capacidad de reparación está casi agotada. Cada unidad de material rodante cuenta, y ahora hay una menos. La destrucción de la locomotora detuvo el tráfico ferroviario en la zona, obligando a varios trenes militares a esperar mientras funcionarios rusos intentan resolver la crisis. Más tarde, ese mismo mes, Atesh atacó de nuevo. Según el propio relato del movimiento, un solo valiente agente logró infiltrarse en una subestación eléctrica en la región ocupada de Lugansk. Una vez dentro, el agente destruyó un transformador eléctrico. Pronto se desató un incendio que envolvió otros equipos y dejó la subestación fuera de servicio. Esa subestación también abastece de energía a un centro ferroviario cercano, usado con frecuencia por trenes de suministro militar rusos. Con la subestación dañada, el centro ferroviario tuvo problemas para operar. Atesh reportó retrasos en trenes, ya que las fuerzas ocupantes debieron adaptarse y buscar rutas de suministro alternativas. El resultado final es que los suministros importantes no llegan a donde Rusia los necesita. Las fuerzas en la línea del frente están siendo privadas de recursos, lo que no solo afecta la moral, sino que también dificulta mucho más que los comandantes en estos lugares puedan planear y llevar a cabo sus asaltos. Estos incidentes pueden parecer pequeños, pero sus efectos se acumulan. Cada acción presiona la logística enemiga, destacando el valor extraordinario y a menudo ignorado de las acciones guerrilleras contra las cadenas de suministro y la coordinación. Y es evidente que Moscú ya está harto de las travesuras de Atesh. El grupo fue oficialmente clasificado como organización terrorista en 2024, junto con otros movimientos partisanos y de resistencia. Como resultado, los operativos de Atesh son perseguidos tanto por las autoridades locales como por las más altas autoridades del país. Soka señala que el grupo tiene a agentes del Servicio Federal de Seguridad, FSB, siguiéndolos, junto con la Guardia Nacional Rusa y la Dirección Principal del Estado Mayor, GRU. Y Rusia no tiene miedo de jugar sucio en su intento de rastrear a quienes buscan interrumpir sus operaciones desde dentro. Soka señala que el enemigo, por ejemplo, ha creado una serie de cuentas falsas de Atesh en aplicaciones de redes sociales como Telegram. Agentes de inteligencia rusos se hacen pasar por operativos de Atesh en estos canales para atraer a quienes buscan unirse a la causa y luego tenderles trampas para atraparlos en el acto. Desafortunadamente, aunque muchas personas son lo suficientemente astutas como para evitar caer en esas trampas, no se puede decir lo mismo de todos. En marzo de 2024, por ejemplo, hubo un incidente en el que un niño de 13 años fue engañado por uno de estos canales. Los impostores rusos primero le ordenaron recolectar fotos y videos de un sitio con fuerzas rusas desplegadas temporalmente. Luego, le pidieron cometer atentados terroristas e incluso preparar un tiroteo escolar. Como confirma Soka, el verdadero Atesh nunca haría algo así.
No está interesado en dañar a civiles ni en causar caos entre su propia gente. Sus agentes se enfocan exclusivamente en objetivos militares y usan métodos encubiertos para obstaculizar el esfuerzo bélico ruso. El incidente dañó la reputación del grupo, pues algunos creyeron los informes rusos que afirmaban que Atesh planeaba actividades terroristas. Incluso algunos agentes nos escribieron molestos y tuvimos que aclararles que no era cierto, era una trampa. Tenemos límites morales, no somos terroristas. Afortunadamente, el grupo pronto se recuperó y desde entonces ha ido de éxito en éxito. Soka indica que Atesh ha recibido una oleada de nuevos reclutas en las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk, bajo control parcial ruso por más de una década. Él cree que muchas personas en estas regiones están hartas de la ocupación rusa, la corrupción y el incumplimiento de sus promesas. Los informes indican que, aunque Vladimir Putin prometió liberar a la gente del Donbass de la supuesta opresión ucraniana, la calidad de vida allí ha empeorado desde la llegada de las tropas rusas. En Lugansk, por ejemplo, es cada vez más común que los habitantes pasen varios meses sin recibir pago por su trabajo. Algunos han perdido sus empleos y han sido reemplazados por rusos, mientras que muchos vieron sus casas dañadas o destruidas por la guerra y ahora están sin hogar, ya que las autoridades rusas no les dieron alojamiento adecuado. Como señala Soka, la gente está siendo engañada, se siente ofendida y quiere una forma de luchar contra la injusticia. Los rusos también continúan contactando al grupo en mayor número a medida que pasan los meses. Todos tienen sus propias razones para hacerlo. Algunos solo buscan ganar un dinero extra. Algunos se sienten atrapados en el ejército ruso y buscan cómo salir. Otros se han desilusionado de la guerra o creen que fueron engañados para ir al frente. Ahora, aproximadamente 2.000 agentes e informantes forman este enorme movimiento que se ha vuelto significativamente más sofisticado desde aquellos primeros días en el verano de 2022. Ahora los agentes cuentan con herramientas de seguridad avanzadas, como VPNs para ocultar sus actividades y dispositivos desechables para comunicarse con otros partisanos sin ser detectados. Moscú, mientras tanto, sigue esforzándose y luchando en sus débiles intentos de contrarrestar las actividades de Atesh, y Soka señala que, en ciertas regiones, Atesh está clasificado casi al mismo nivel de amenaza que la Agencia Oficial de Inteligencia de Ucrania, la GUR. Como concluye, nos toman muy en serio. Y así debe ser. Ahora, puedes aprender más sobre el conflicto en curso en Ucrania en este video que analiza cómo los drones de largo alcance de Kiev atacan detrás de las líneas enemigas, causando incendios y explosiones en Rusia y convirtiendo en humo la infraestructura petrolera del Kremlin. Mira este video para ver cómo Ucrania inicia la desrusificación de Crimea, corta las líneas de suministro del Kremlin y debilita su presencia en la península, preparando el camino para su posible liberación. Y finalmente, para más reportes de última hora y análisis profundos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, asegúrate de suscribirte al canal.